¿Qué tal, amigos de TVU Televisión de la Universidad de Concepción? Bienvenidos a esta nueva teleentrevista. Hoy queremos hablar de historia y si me lo permite nuestra invitada, me parece extraño, digamos, que yo hable de historia con un ingeniero informático, una ingeniera informática en particular. Me acompaña Marlene Paola Fuentealba Domínguez. Ella es ingeniera informática de la Universidad del Biobío, pero la entrevistamos a propósito de su coautoría en algunos libros muy interesantes de Concepción que hablan del patrimonio. El último de ellos, que retrata las historias que hay tras los nombres de las calles de la ciudad de Concepción. Marlene, muchas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Partamos por el principio, pues, explicando precisamente las circunstancias de mi presentación, cómo es que una ingeniera informática finalmente llega al tema patrimonial. Bueno, las vueltas de la vida me llevaron a trabajar en la biblioteca de Concepción. Al poco andar, se funda ahí mismo el Archivo Histórico de Concepción. Entonces, obligadamente tenía que inmiscuirme en las materias propias de lo que es la historia, el almacenamiento de libros históricos, mapas históricos, y poco a poco fui cayendo en esta área. Trabajar con don Alejandro Mijovilovich lo impulsó aún mucho más, porque trabajar con él es aprender día a día algo nuevo. Entonces no me di cuenta y ya estaba aquí. Pero, había notado, ¿este es su primer acercamiento con la historia o cuando era chica, cuando estudiaba en el colegio, en la ciencia media o en la universidad, de pronto uno tiene acercamientos con la historia o no? ¿O usted el primer acercamiento que tuvo fue cuando llegó a la biblioteca y conversó con Mijovilovich, que es un hombre fascinante por lo demás? Claro, no, yo debo confesar que odiaba la historia. Muy bien. La educación que se imparte obliga a aprender fechas, obliga a aprender nombres, y ante esa obligación, lo primero que hice fue negarme, ¿no? Nunca logré aprender fechas, nunca logré aprender nombres, pero sí los hechos. Era interesante cómo la historia, cómo se narra como un cuento, si uno aprende el cuento, pero no los personajes. Así que no, estaba como bien negada para lo que es el área de la historia, pero francamente la madurez a uno lo hace entender y tener otra aproximidad con estos temas. Entiendo que usted, por las habilidades propias de la ingeniería informática, es muy buena para sistematizar datos, digamos. Y Claro. Mijovilovich tiene precisamente esta habilidad, que es muy volado en términos de la cantidad de información que maneja y hace nexos, qué sé yo, pero a lo mejor le cuesta sistematizar datos. Por eso es que ustedes dos finalmente hicieron muy buen equipo. Él maneja una cantidad impresionante de fotografías, y nuestro primer trabajo intentó eso, intentó ordenar esta fotografía y generar un sistema de que pudiéramos accesarla con facilidad. Porque cada vez que llegaba alguien a pedirle una fotografía o algún dato, él tenía que navegar en su disco duro y de repente no era tan sencillo encontrarlo. Así que ese fue nuestro primer desafío para nosotros. Él la invitó a participar de este libro en particular, La historia de las calles de Concepción. Ya vamos mostrando en el libro, que es lo último que lanzó, y le voy a preguntar por otras publicaciones que ha hecho también. No fue una invitación tácita, fue más bien: necesito ayuda, coopérame, y en el transcurso, en el caminar de este trabajo compartido, claro, tomé más protagonismo, tomé mayores decisiones, hice correcciones, hice investigaciones. Entonces al final ya estaba inmersa, ya estaba compartiendo todo el trabajo. ¿Y qué le pareció los hallazgos que hicieron? Uno transita por las calles de Concepción y ve O'Higgins, ve Barros Arana, ve, no sé, Aníbal Pinto, digamos, pero no le llama mucho la atención. Hay que decir que en el último tiempo sí, la Municipalidad de Concepción a las calles les puso una identificación. Sé que ahí también ustedes tuvieron un trabajo importante, entonces, pero por lo general uno pasa por las calles, nomás, ¿dónde va? Voy a calle Barros Arana, punto, pero no piensa lo que hay detrás del La nombre de historia. las calles. Cuéntenos un poquito si se sorprendió con alguna cosa mientras hacían esa investigación. Claro que sí. Uno memoriza las calles, uno se hace un mapa mental y camina por estas calles, pero no entiende, o sea, no logra imaginar
lo que hay detrás de cada nombre, las historias que hay detrás de cada nombre, las vivencias, los sufrimientos, los logros. Y personalmente hubo dos que me llamó mucho la atención. La calle Ignacio Serrano. ¿Qué es Serrano? ¿Qué es Serrano? Serrano, sí, claro. Serrano. Me impactó mucho porque narra la historia de una familia, padres que tuvo 9 hijos, 7 de ellos hombres, 7 hombres que lucharon en la guerra del Pacífico y murieron luchando, defendiendo un país. Y Ignacio Serrano murió jovencito también. Entonces uno piensa en su propia familia y en el dolor que puede causar todo esto, y uno transita por calle Serrano sin imaginar todo lo que hay detrás. Mm, mm. Y hay otra, la población Arturo Pérez El Canto, que también es así que son dolores que a uno le chocan porque uno tiene hijos. Un niño de 16 años se fuga de la casa para irse en un barco para defender el país, y resulta que al poco andar, al año siguiente, en Perú, muere acribillado en el pueblo de la Concepción. Y resulta que este niño de 17 años perdió la vida, y trae en su corazón, repatria en su corazón, y lo tienen en la Catedral de Santiago. Choca, pues impacta. Claro, claro. No es lo mismo, digamos, caminar por calle Serrano o por alguna de estas calles y mirar hacia arriba, ver el letrero y después de un tiempo, después de estudiarlo, entender lo que significa esa calle. Yo conozco algo de la historia de las calles de Concepción. En Concepción pasaba mucho que, como muchos lugares, por la tradición española, digamos que las calles eran utilitarias. Habían la calle Comercio, ¿no es cierto? Que era Barrio Serrano, entiendo. Había otra calle que era la calle Matadero o el barrio Matadero, entonces eran muy utilitarias. Lo que se hacía en la calle era finalmente el nombre que se le daba a la calle, pero eso ha ido cambiando con el tiempo, y ya no tenemos calle Comercio en Concepción, por ejemplo. No, es que ese nombre era por el uso, o sea, vamos a la calle del Comercio, claro. vamos al Matadero, ¿dónde está ubicado? La calle Bombilla, que queda cerca del sector de la Plaza Cruz, o sea, Bombilla, era la única ampolleta que iluminaba el sector. Y por eso lo pusieron así. Claro. Hay Mire, otra calle Bombilla en Coronel también. Mire, le voy a hacer una pregunta, no sé, puedo estar equivocado, corríjame usted. En el último tiempo se ha fortalecido la idea de Concepción, ciudad de la independencia. Hay otra ciudad del país que nos está disputando ahí la hegemonía de ese tema. Sabemos la historia de Bernardo Higgins, sabemos la historia de los Morrillos de Perales y sabemos la historia de la Plaza Independencia, digamos. Pero en Concepción no hay una calle Independencia, ¿o sí? Sí, hay ¿Dónde varias. está? ¿Dónde está? Hay varias calles Independencia, no tenía idea. ¿Dónde están? Mira, sí, mi mapa creo que me ubica en el sector de Paicaví, cerca del sector de Paicaví hay una calle de Independencia. Pero sí, no es, sí, claro, está bien, pero no es central, digamos. Uno podría pensar que Concepción, la ciudad de la independencia, digamos, la principal calle de Concepción podría ser la calle Independencia, pero no es así. Ahora, eso evidentemente obedece a que el tema de fortalecer a Concepción como ciudad de la independencia es una cuestión más bien nueva, de los últimos 10 años, claro. Tal vez, poquito más. Le quiero preguntar porque usted ha escrito varios otros libros más. En particular estuve mirando el de Petronila, que es un hecho policial. Todos conocemos la historia de Petronila Neira, ¿no es cierto? La mujer esta que fue asesinada brutalmente ahí en La Laguna. Petronila Neira es considerada hoy una santa popular. Todas las semanas muchos penquistas acuden al cementerio de Concepción para pedir milagros o adornar su tumba con placas de agradecimientos y regalos por los favores concedidos. Lo que muchos no saben es que su historia no es un mito ni un invento. Esta mujer existió y fue víctima de un horrendo homicidio. Esta es la historia del crimen de Petronila Neira. En 1910, a la Laguna Redonda en Concepción acudían diariamente muchas mujeres a lavar ropa. La mañana del 26 de octubre, el hallazgo de lo que parecía un cuerpo flotando alteró la rutina. Hecha la denuncia, la policía de la época extrajo un saco
y en su interior estaba el cuerpo de una mujer que en su cintura tenía atadas varias piedras para evitar que flotara. Como si eso fuera poco, tenía su cabeza degollada. El cadáver fue trasladado a la morgue para iniciar el sumario y lograr identificarlo. Pero es un hecho policial de la historia y se transformó en un lugar, por lo menos donde está el lugar donde la gente va a pedirle favores, no me acuerdo, la Animita, digamos, de Petronila, la gente va a pedirle favores. Y hay una serie de historias que se tejen en relación a este drama que fue el asesinato de Petronila. ¿Cómo finalmente usted llega a esa investigación? Porque entiendo que usted también participó en esa investigación que terminó en un libro. Claro, en esta investigación la inicia un detective, Mauro Gutiérrez Ibarra. Él la inicia y nosotros participamos, y bueno, en todos estos proyectos que uno empieza a trabajar, al final los hace propios. Y le pone el corazón, le pone las ganas, le pone la garra, y hay que investigar, hay que reparar imágenes. El único debe que tiene ese libro y que nunca pudimos conseguir porque se dañaron con el terremoto fue el expediente de este caso. Fue el expediente judicial, digamos. El expediente judicial, ese no se pudo conseguir nunca. Pero se perdió, lo robaron, se quemó, se inundó. No tenemos claridad en ese tema, pero aparentemente que producto del terremoto sí hubo daños y se perdieron algunas cosas. Quizás más adelante pudiéramos iniciar nuevamente, ya que se organizaron todas las instituciones, a ver si aparece, pues si es que está en alguna parte. Sin embargo, el libro creo que retrata bastante bien con fotografías, con algunos archivos históricos, bastante bien la historia de Petronila Neira. Cuéntenos un poquito si se sorprendió o no con la historia, si usted la conocía primero que nada, digamos. Había escuchado de ella, no la conocía de primera mano, pero es impactante saber que con el crimen, la hazaña de dos personas contra una mujer, matarla, tratar de esconder su cadáver, lanzarlo al agua, que al poco tiempo flote, bueno, producto de la misma acción natural, sí. Que se ha encontrado por las banderas a la orilla de la laguna. En esa misma época se había perdido otra chica de la alta sociedad. Digamos cuál laguna es, para que la gente sepa. La Laguna Redonda. Laguna Redonda, ya. Claro, había desaparecido otra muchacha de la alta sociedad y pensaron que trataba de ella. Resulta impactante saber de que en ese tiempo, para reconocer un cuerpo se llamaba a la ciudadanía, se ponían aviso. Hay un cadáver en el cementerio en exhibición para que vengan a reconocerlo, y hacían filas para poder ver el cadáver, a ver si alguien lo conocía, hasta que finalmente, sí, parientes lo reconocieron. No se trataba de una jovencita, ni mucho menos virginal, era una mujer adulta ya, costurera, de baja clase, digámoslo así. Porque en ese tiempo, bueno, todavía existe la alta sociedad, la baja sociedad, pero ella era costurera, de muy pocos recursos. El cadáver fue enterrado en el cementerio, pero las crecidas del río Biobío en aquella época hizo desaparecer gran parte del cementerio. Muchos cadáveres se fueron en el río con esas crecidas. No hay exactitud de que el cadáver esté allí, pero sí existe la animita, y la gente va con fervor a pedirle favores. Revisando las placas, encontramos muchas placas con fechas muy, muy antiguas. Es impresionante lo que la fe de la gente puede hacer. ¿Cómo nace esto del mito o la leyenda, el ensañamiento que hubo en el crimen? Como usted dice, era normal en aquella época que cuando aparecía un cadáver, digamos, como no estaban los medios de comunicación, no habían redes sociales, digamos, ahora coloca uno unos mensajes en Twitter o en WhatsApp y todo el mundo lo conoce, pero en ese entonces se hacían llamados públicos para que la gente fuera a reconocerlo. Ahora, yo leía en el libro que, no sé, habían, no sé, 500 personas que fueron a reconocer el cuerpo de Petronila, pero no hay 500 personas que hayan tenido parientes desaparecidos. Por lo tanto, yo deduzco que muchas de esas 500 personas fueron a mirar solo por morbo, digamos, y porque habían escuchado parte de la historia, del drama. Y ahí, tal vez es el punto de partida del inicio de la leyenda, como una mujer que fue tan torturada, digamos, finalmente adquiere el favor de los vecinos y se transforma en una animita, porque en algún minuto alguien fue y le pidió un favor, se concedió ese favor, y después otro, y esto se pasó
de boca en boca, al punto que es una de las animitas, si no la más reconocida de nuestra zona. Claro, la más importante, al menos en nuestra ciudad. Dicen la gente antigua que las muertes brutales, las muertes con mucho dolor, inesperada, genera que el alma de la persona esté ahí, esté vagando, entonces le prenden velas, rezan por esas personas, pero el que mucha gente lo haga, empieza a generar esta cosa mística, empiezan a pedirle favores al alma que está en pena, al alma que está vagando, y parece que los concede, porque como tanto gratitud. Cuando uno hace una investigación, yo también he investigado hartas cosas, no como ustedes, por supuesto, no de manera tan sistemática, y tampoco hemos publicado libros, pero uno como periodista investiga cosas habitualmente, y cuando uno investiga un tema va encontrando otras cosas. Ay, sí, la cadena de datos. Se dando cuenta de muchas historias que han ocurrido alrededor, o de otras historias que uno de repente toma una brita y empieza a investigarlas. Durante estas investigaciones de estos dos libros en particular, se me quedó algo en el tintero con el tema de las calles, se lo voy a preguntar también. ¿Qué otra historia tiene en mente que pueda ser susceptible de ser investigada y darla a conocer? Porque en el fondo lo que se hace con este libro de las calles Concepción, con este libro de Petronila Neira, no es descubrir, sino que es redescubrir un tema que es el patrimonio histórico de Concepción, y al publicarlo se da a conocer y la gente lo apropia, digamos, y es súper bueno que así ocurra, porque eso tiene que ver con nuestra identidad. ¿Qué otras britas de otras cosas ha usted leído, ha investigado, y que podría ser susceptible de convertirse eventualmente en algún texto o libro? Bueno, hebras así tan propias no hemos trabajado, pero sí estamos trabajando lo que son las mujeres importantes de Concepción. Pero sí tocó un punto muy importante, que es el patrimonio. Concepción guarda todavía algunos lugares que provienen de la época del traslado de la ciudad, que están olvidados. ¿De Penco a Conce dice usted? De Penco a Concepción. Por ejemplo, el pozo que está en la catedral, el pozo es un pozo de esos antiguos cavados en la tierra, que donde la comunidad podía obtener agua. Ahí está. Y la gente no lo sabe. El poco cuidado que se le da a muchas cosas. El muro de la Merced es época del traslado, y ahí está cayéndose a pedazos. Hay una placa que lo conmemora, pero el colegio, el tránsito diario, no son condiciones propias para mantener un patrimonio tan importante. El antiguo camino que va hacia las canteras por el Cerro Caracol, el camino real, se perdió ese camino porque la naturaleza lo fue ganando. Hay muchas cosas, hay muchos datos. El dato que se me olvidó preguntarle, porque hice una nota sobre ese tema que llamó mi atención a propósito de las calles, es que las calles de oriente a poniente son me parece que son españoles, y de norte a sur son mapuche y se entrecruzan las calles. En algunos sectores se entrecruzan, digamos. ¿Eso es intencional o solo es un azar? Yo tengo la idea de que alguien lo hizo de manera intencional, digamos. Y en las intersecciones se juntan los mapuches y los españoles, en algunas calles en particular. Pareciera que fuera intencional, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero sí, muchas calles fueron renombradas. Algunos mapuches que estaban en el centro de Concepción fueron trasladados más hacia el lado del hospital. La calle Talcahuano, que ahora se llama Sala. Entonces, sí hubo alguna intencionalidad en ordenar las calles. Pero no sabría decir si hubo intencionalidad desde un principio. Claro, pues tenemos Serrano, Sala, Angol. Talcahuano. Sí, bueno, claro, Talcahuano por el toqui talcahueño en Concepción. Bueno, Angol, Lincoyán, Rengo, Caupolicán, Colo Colo, Castellón, y sigue así, son puros nombres mapuches, digamos. Claro, por medio tiene Aníbal Pinto. Claro, entonces, pero a mí claro, me llama la atención. Yo creo que hay una mente detrás de eso, y está bien que sea, son partes de la historia que uno puede encontrar en este libro.
El libro está a disposición en la biblioteca, supongo yo. No sé cómo se puede conseguir el de las calles de Concepción. No sé si tienen un sitio web donde uno lo pueda mirar. No sé si lo tiene ahí eventualmente para mostrarlo. Acá está. Es grande, es Ah, es, pesado. es Ah, grandote. Es muy sí, grande. mira. No, al otro lado, porque está al revés. Está al revés. Está al No, revés. estoy viendo el... Ah, el grosor. Sí, no, es gigante. Ah, Es lo gigante. había dado vuelta. Ahí está. Es un trabajo. ¿Cuánto se demoraron a hacer esa pega con el profesor Mijovich? 7 años mínimo. 7 años trabajando en ese libro. Claro. Claro, porque inició como publicaciones semanales en el Diario Concepción. No pensamos, nunca imaginamos que esto iba a llegar a transformarse en un libro y tan grande, tan monumental. Es ¿Pensó un usted, orgullo. cuando estudiaba ingeniería informática, pensó que su nombre iba a estar inscrito en libros de historia? Jamás. Nunca. Claro, el sueño de toda persona es plantar un árbol, tener un Tener hijo un y hijo, escribir un libro. claro, 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 claro. Bueno, y el otro libro, el de Petronila, no lo tiene ahí a mano, ¿no? A mano no, pero sí lo tengo. Ya. ¿Su próximo proyecto cuál es? Estoy trabajando en un proyecto. Estoy trabajando en un proyecto personal que me llena de ilusión, que se llama Chile Maravillas y Misterios. Es una página web sencilla que trata estos dos temas. Así que en eso estoy dedicando mi tiempo muerto, increíblemente. Pero cuando habla de maravillas y misterios, ¿se refiere a qué? ¿A maravillas geográficas, Maravillas, la históricas? naturaleza, Ah, el toque ya. de Dios en la naturaleza. Y los misterios, claro, son cosas que Chile no ha resuelto totalmente. ¿Y ahí escribe usted? ¿Sí? Sí, ahí publico periódicamente algunos artículos. Es absolutamente autodidacta, supongo yo, o hoy tuvo que hacer un cursillo para aprender a redactar, porque escribir un libro no es una cosa fácil, digamos, no es que cualquiera No, pueda... no, para nada. Que las ideas se entiendan es lo primero. Que estén claras, que la puntuación, la ortografía es algo que la gente no debiera saberlo, pero sí es algo importante dentro de un libro, sobre todo si va a quedar para la posteridad. Muy bien, quiero agradecer a Marlene Paola Fuentealba Domínguez. Ella es ingeniera en informática, pero a propósito de su trabajo en la Biblioteca Municipal de Concepción, ha escrito ya, o coescrito ya, 2 o 3 libros. Destacamos 2 en particular aquí en esta entrevista. En el libro Las calles de Concepción, que nos mostraba recién, y que es gigante, hay un gran trabajo después de 7 años. Y el otro libro que destacamos es el de Petronila Neira, que es una historia que ya forma parte del patrimonio penquista. Así que quiero agradecer esta posibilidad, Marlene, ha sido muy gentil. Nada, le deseamos mucha suerte, que siga escribiendo, porque la sensación que tengo yo, dígame usted si no es así para terminar ya, que recién ustedes están abriendo una página, porque la historia de Concepción está llena, llenísima de situaciones por descubrir, y que, insisto yo, van aportando al patrimonio de la ciudad. Así que muchas gracias. De nada, un gusto. Que esté muy bien, Marlene. Muchas gracias. Adiós. Adiós.